Tenemos entonces la última sesión de este grupo de información que hemos estado compartiendo con ustedes y vamos a cerrar con la cereza en el pastel, ¿verdad? Para darles un poquito de información que ya ustedes puedan ir implementando y puedan irse organizando de forma en sus finanzas personales, ¿verdad? Varios métodos para manejo de finanzas, pero este particularmente del que yo les voy a hablar es un método que yo personalmente he implementado y funciona. Funciona muy bien porque nos ayuda a organizarnos. Ya lo van a ver y es muy fácil de poder seguir, de implementar, muy sencillo y nos ayuda muchísimo en esa organización de nuestras finanzas. Y como último tema vamos a tener cómo construir un legado para mi familia. Vamos a ver lo que significa también lo que es un legado, ¿verdad? ¿Qué áreas que abarcan ese concepto de legado familiar? Entonces, un poquito sobre esa información vamos a ver también. Ok, dentro de lo que nosotros veíamos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de que podamos tener un método normalmente para organizarnos en diferentes aspectos de la vida? Es bueno tener estrategias o tener métodos y principalmente si se trata en este caso un método para el manejo de finanzas, un método que ha sido probado, que ha sido utilizado por personas y que ha sido con resultados positivos, bueno, pues de ahí es donde nosotros tenemos que empezar a implementar cosas que sabemos que funcionan, ¿verdad? Que a varias personas le han funcionado, siempre y cuando nosotros también seamos diligentes con la aplicación del método. Es muy importante. Entonces, ¿cuál es la importancia de que nosotros tengamos un método para el manejo de nuestras finanzas? Esto es crucial porque nos asegura una estabilidad y el crecimiento económico sostenible. ¿Por qué? Porque yo voy cumpliendo un método, entonces me permite ir creciendo de forma sostenible. ¿Qué me permite? Además, me da un enfoque organizado que me da control, ¿verdad? Porque yo sé lo que estoy haciendo, planeación, toda la estrategia de lo que estoy haciendo, disciplina, ¿verdad? Me pongo la faja, ¿verdad? Me tallo la faja y me disciplino a ejecutar las cosas como tienen que ser. Y algo muy importante es que me genera seguridad. Y la seguridad económica es algo esencial en nuestra estabilidad general como seres humanos. Ok, entonces nos dice que un método bien definido nos va a proporcionar la estructura que nosotros vamos a necesitar para tomar esas decisiones financieras informadas, ¿verdad? Porque nosotros no podemos tomar decisiones financieras a la ligera. Tenemos que analizarlas, tenemos que informarnos y revisar sobre qué decisiones vamos a tomar, porque esto nos va a reducir el estrés económico, porque sabemos que la parte económica, cuando no está bien, genera un alto estrés, ¿verdad? Y además nos va a permitir alcanzar los objetivos personales que establezcamos y los familiares de una forma más efectiva. Entonces, por eso es importante que tengamos un método para el manejo de nuestras finanzas. Ok, entonces vamos a ver un poco de qué se trata o cómo se puede trabajar y utilizar este método. Ok, hay un libro que ahí después me cuentan ustedes, chicas, más tarde, y si no, las que no lo han leído, yo las motivo a que lean ese libro. Ese libro se encuentra incluso en internet de forma gratuita. Si lo pueden comprar, es exquisito leerse un libro, ¿verdad? Físicamente es muy lindo, pero y si no, pues pueden buscarlo en internet y lo van a encontrar sin problema. Este libro se llama Los secretos de la mente millonaria. Está escrito por un señor llamado T. Harv Eker. En ese libro, T. Harv Eker nos habla más bien, el propósito de este libro es que nos enseña sobre un método. ¿Y sobre qué método? El llamado método de los frascos. Si usted ve toda la estructura del libro, nos habla de una serie de pasos, ¿verdad? Y de cómo efectuar y cómo ser de forma positiva, llevar a cabo la aplicación del método de los frascos. Por eso aquí en el dibujo ustedes ven un frasquito como con moneditas, ¿verdad? Porque es como literal. Hay dos formas que más adelante les voy a mostrar, ¿verdad? Entonces, ¿esto en qué consiste? En que se dividen los ingresos generales que nosotros tenemos en 6 frascos.
frascos, ¿verdad? Como este libro ya tiene bastante tiempo, se puede decir que son 6 frascos o 6 cuentas. En los bancos normalmente nosotros tenemos, digamos, una cuenta de ahorros, ¿verdad? O cuenta corriente, la que hayamos establecido. Y nosotros podemos, el mismo banco nos permite generar subcuentas, ¿verdad? Sobre esa cuenta principal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Hay gente, incluso que hoy día aplica el método de los frascos. Yo lo aplico, lo he aplicado de forma, de los dos métodos, ¿verdad? Lo he aplicado de forma física y de forma bancaria. Entonces, de forma física es que yo, ahí dice frascos, ¿verdad? Pero de no, si tenemos los frascos, pues tenemos los 6 frascos y rotuladitos y todo. Pero en este caso, lo que yo efectué fue en 6 sobres, grandes sobres, ¿verdad? Sobrecitos de esos, sobrecitos Manila, y lo dividí con los 6 nombres de los 6 frascos que dice Tiff Ecker en ese libro, ¿verdad? También lo ha aplicado en 6 subcuentas diferentes de banco, pero respetando lo que yo les voy a contar y ustedes van a ver que en el pasar del tiempo, en el corto plazo, que eso es muy importante, podemos ver cómo esto nos va ayudando a organizarnos. O sea, lo podemos ver desde los primeros 3, 4 meses. Nos damos cuenta cómo tener esta estrategia o este método es realmente interesante y positivo para la parte de la administración de nuestras finanzas. Entonces, cada frasco, cada cuenta va a tener un propósito específico, que ya lo vamos a ver. Entonces, este método está diseñado para ayudar a las personas a administrar su dinero y eso principalmente es en el manejo de finanzas personales, no tanto a nivel de empresa, ¿verdad? Porque ya las finanzas de una empresa se manejan un poco distinto, ¿verdad? Porque tienen otro tipo de ingresos y otro tipo de salidas. Entonces, en la parte de finanzas personales, esto nos permite administrar nuestro dinero de una forma efectiva y alcanzar esa tan soñada libertad financiera, que a veces la gente dice, no, eso es imposible, eso es muy difícil, pero no. Si nosotros nos organizamos financieramente, realmente es posible construir, trabajar para construir nuestra libertad financiera. Sí es posible y está comprobado. Ok, entonces vamos a ver ahora, ¿cuál es la distribución de de este método de los frascos, ¿verdad? De los 6 frascos que nos habla Steve Ecker. Ok, tenemos el frasco número 1, que yo hice un poquito, por aquello el que ya ha leído este libro, yo hice un poquito de variación en dos porcentajes y ahorita les voy a contar por qué. Ok, entonces tenemos la parte de necesidades básicas, ¿verdad? Que normalmente es el porcentaje más fuerte que nosotros tenemos de gastos, ¿verdad? Que cubre gastos esenciales como alquiler o hipoteca, comida, el transporte, servicios públicos, pagos de escuelas, ¿verdad? Todo eso está, de los niños de nosotros tienen que estudiar, tienen que ir a la universidad, entonces esos son gastos esenciales, necesidades básicas. Entonces es importante cubrir gastos esenciales sin que nosotros vayamos a comprometer las otras áreas, ¿verdad? Los otros 5 frascos o 5 áreas de administración de las finanzas. Entonces, la primera, como dijimos, es necesidades básicas y representa un 50% aproximadamente. Eso es lo que nosotros deberíamos de gastar, un 50% de nuestro ingreso en necesidades básicas. El segundo frasco nos habla del frasco de la diversión y sí, así se llama, diversión o también podemos decirle ocio, ¿verdad? Porque no solo podemos trabajar y trabajar y trabajar y pagar y estrés y de verdad y solo responsabilidades. Como seres humanos necesitamos un tiempo de esparcimiento, un tiempo de diversión. Llámese incluso que si no tengo mucho dinero, pues por lo menos voy a la sabana y me llevo unos sándwiches con unos refrescos, me siento en una sábana y juego con mis hijos un partido de fútbol y nos comemos los sándwiches. Ahí no estoy invirtiendo tanto dinero, pero yo necesito ese espacio de diversión y de ocio. Es necesario para nuestra salud general como seres humanos. Entonces, el 10% que corresponde a diversión es un dinero que destinamos para el ocio
o entretenimiento, como son salidas, ¿verdad? Las saliditas, ir a ver al cine a ver una película o hacer algún hobby, ¿verdad? Que a mí me guste. Debe existir un equilibrio entre disfrutar el presente y mantener la disciplina financiera. Por eso es importante que cumplamos con los porcentajes, ¿verdad? Porque no puedes ir a, ay, no, yo a mí me gusta tanto la diversión y la verdad es que la vida se pasa muy rápido que yo voy a usar el 50% de mis ingresos solo en diversión. No, no estoy siendo responsable, ¿verdad? Tengo que ser coherente y consciente de de todos los gastos que se tienen en un hogar y no puedo gastar más del 10%. Eso es lo que se permite, un 10% en diversión y ocio. Después tenemos el tercer frasco. Ustedes imagínense los 6 frasquitos ahí en la cocina o no sé dónde los quieran tener. El tercer frasco de ahorro a largo plazo también se le asigna un 10%. ¿Cuáles? Yo sé que de estos términos hemos venido hablando, pero ya estos es como caer en cuenta, caer en el método de cómo nosotros vamos a distribuir nuestro dinero de ahora en adelante. Yo las reto, por así decirlo, a que lo intenten para que vean cómo ven los cambios realmente en su economía. Tenemos el ahorro a largo plazo, que es el otro 10%. Es un ahorro para metas a largo plazo, como dice ahí, como por ejemplo comprar una casa o tener un dinero ahorrado para mi jubilación o para mi retiro cuando ya yo dejo de trabajar. Esto me permite construir una seguridad financiera y una planificación futura, ¿verdad? Porque eso es a largo plazo, 20, 30, 40 años, ¿verdad? Son ahorros y el ahorro a largo plazo ahí va creciendo en el tiempo. Ok, tenemos el cuarto frasco que se llama educación. Y ahí no vamos a poner el pago de las escuelas, de los colegios y las universidades. No, esta educación es otro tipo de educación. Esta educación que hablamos de colegios, universidades y escuelas, que es como obligación de los padres dar a los hijos, está dentro de la casilla o dentro del primer frasco de necesidades básicas. O sea, ese sí o sí es una necesidad básica. Pero en el caso del frasco número 4 de educación, que es un 10%, es para otro tipo de educación. Por ejemplo, educación y desarrollo personal. Ya porque queremos crecer en otras áreas que no es lo básico de nuestra educación de acuerdo a la edad, ¿verdad? Por ejemplo, que mi hijo está en la escuela, pero yo quiero que hable un segundo idioma como portugués. Eso está, porque eso no es esencial. Entonces, eso es algo adicional que yo le pagaría a mi hijo y cabe dentro de este 10%, ¿verdad? Pueden ser cursos, libros, talleres, ¿verdad? O cursos de idiomas. Entonces, el valor de invertir en nosotros mismos y en el desarrollo de nuestras habilidades, ¿verdad? De algo adicional a la educación normal. Después tenemos el frasco número 5, que es el frasco de inversiones. Vea que yo les vengo hablando ya en las últimas clases, hemos estado viendo el tema de inversiones. Es muy importante. Este dinero, que también es un 10%, es un dinero destinado a inversiones. ¿Y qué son las inversiones? Las que me generen ingresos pasivos y me ayuden a crear riqueza. Esta casilla o este frasco número 5 es el frasco más importante para lograr nuestra libertad financiera. Entonces, tenemos después el frasco número 6, que es el de donaciones, que es otro 10%. Ahí fue donde yo hice una variación porque en el libro dice que las necesidades básicas son 55% y que las donaciones un 5%. Pero nosotros sabemos y ya cuando hablamos nosotros de incluso los millonarios, ¿verdad? Desde la época antes de Cristo existía el diezmo, ¿verdad? Y el diezmo, ¿qué significa? El diezmo, la misma palabra lo dice, es el 10% de lo que yo
recibo. Entonces, ese es sacar ese 10%, esa décima porción para ¿para qué? Para donaciones, para dar el diezmo a mi iglesia o para causas benéficas y ayudar a otras personas, familias en necesidad, etcétera. De forma general, contribuir a la comunidad y cultivar ese sentido. Ay, vamos a ver, aquí me tapa un pedacito esto. No, no logro ver la última palabra. Cultivar ese sentido. A ver. Perdón. Aunque, y cultivar el sentido de propósito, exactamente, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta vida, verdad? Y es ayudar a las demás personas, a eso vinimos nosotros, a servirle a las personas, ayudar a personas en necesidad y hacer de bendición para cada persona que se cruce en nuestro camino. Voy a seguir ampliando aquí, ya pude ver la palabra. Ok, entonces ya vimos los 6 frascos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquitito de qué cosas vamos incluyendo en cada uno de esos frascos y también vamos a ver un ejemplo práctico de esa distribución de frascos. Ok, como les decía, aquí viene el ejemplo práctico y aquí yo les muestro, ay, ¿por qué esto se me ve aquí? Aquí yo les muestro cómo de forma muy gráfica, ¿verdad? Están los 6 frascos, ya sea que yo tengo un 6 frascos, 6 sobres, ¿verdad? O en 6 subcuentas de banco, ¿verdad? De las dos formas es válido, porque también hay una de las recomendaciones a nivel de finanzas personales y es que no cargue usted con más dinero del que realmente usted había establecido que va a gastar. Entonces, por ejemplo, voy a devolverme aquí para dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, que dijimos que para diversión vamos a gastar un 10%. Entonces yo dije, bueno, yo tengo 20,000 colones para diversión. Entonces, si yo sé que ese es mi presupuesto, porque ese es el 10% que representa la diversión en mi economía, yo solo voy a irme con el billete de 20,000. Y en el momento que ese billete se me acabe, se acabó la diversión. No voy a pasar la tarjeta, no voy, ni la tarjeta de débito ni la tarjeta de crédito porque me hizo falta un chicle. No. ¿Por qué? Porque yo establecí que eran 20,000 colones el porcentaje que correspondía al 10% de diversión y eso es lo que yo voy a gastar. Entonces, cuando yo soy muy gastón, ¿verdad? Cuando yo tiendo a ser muy gastón, entonces una técnica muy importante es manejen efectivo y dejen las tarjetas en la casa. Entonces usted va al cajero y usted dice, bueno, esto es lo que yo puedo gastar, los 50,000 colones en la quincena que corresponde a esto, y lo distribuyo en los 6 frascos, en los 6 sobres, esto para gasolina, esto para pasajes, esto para el almuerzo y no me puedo pasar de ese presupuesto. ¿Y cómo yo no me voy a pasar? Si yo no llevo más dinero, no me puedo pasar. Solo gasté lo que llevaba y se acabó, ¿verdad? Entonces yo me obligo también a cumplir y a respetar esa estructura y ese método que yo estoy aplicando, respetando los porcentajes y los gastos. Ok, ¿cómo hago para que esto no se me vea? Es que me está... Vamos a ver, un momentito, chicos. Es que aquí hay algo que me tapa. Ok, ok, entonces vamos a ver la distribución en ejemplo práctico. Vamos a suponer que nosotros tenemos un ingreso mensual de $1,000, ¿verdad? Eso es lo que nosotros recibimos por meses, es nuestro ingreso general entre salarios, comisiones y otros ingresos que tengamos. Son $1,000. Entonces, de acuerdo a los porcentajes que vimos de la distribución del método de los 6 frascos, vamos a determinar un 50% de necesidades básicas, un 10 de diversión, un 10 de ahorro, un 10 de educación,
10 de inversión y 10 de donaciones. Entonces, vamos a decir que necesidades básicas son $500, que representa el 50% de los $1000. Diversión y todo lo demás son un 10%. Entonces, un 10% de los $1000 van a ser 100. 100 aquí, 100 en ahorro a largo plazo, 100 en educación, 100 en inversión y 100 en donación. Si yo sumo todo esto, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Aquí está mi distribución. Así es como yo voy a distribuir los gastos míos en 6 grandes frascos o 6 subcuentas. Ok, pero ¿qué pasa? Porque a mí me pasó al inicio. ¿Qué pasó? Yo dije, no, hombre, si a mí mis necesidades básicas jamás son un 50%. En ese tiempo mis necesidades básicas eran como de un 83%. Imagínese usted. Yo empecé a hacer los cálculos y yo dije, ¿cómo? Pero si me está sobrando apenas un 17% para distribuir en todos los demás frascos. No, esto no me va a funcionar. Ya yo no pude porque yo me pasé del 50%. No, sí se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir ese porcentaje que nos quedó libre, ¿verdad? Que sabemos que las necesidades básicas es un monto muy importante normalmente, que si nos quedó menos cantidad, lo vamos a distribuir y lo vamos a ver en este próximo ejemplo. A mí me pasó. A mí me pasó. Y eso es muy normal cuando no tenemos un método de cómo manejar nuestras finanzas y cuando nos empezamos a organizar y vemos cómo se manejan las cosas de forma ordenada, nos damos cuenta del montón de horrores que estábamos cometiendo. Entonces, aquí este ejemplo práctico es un caso en que no es posible cumplir con la distribución de los frascos. Tenemos el mismo ingreso mensual de $1000. Pero ¿qué pasa? Resulta que aquí las necesidades básicas de me llegan al 70%. No importa. ¿Qué vamos a hacer? Algo muy importante que quiero enfatizar aquí y que no se les vaya a quedar, si pueden anotarlo, es que hay que procurar en todo lo posible, lo humanamente posible que nosotros podamos, mantener para las inversiones y las donaciones el 10%. Estos, que si estas necesidades básicas son más, no importa, pero procurar de que estas dos opciones de abajo, el frasco 5 y 6 de inversiones y donaciones, sí o sí le determinemos el 10%. Primero, ¿por qué? Primero las donaciones, porque ya sabemos que es una promesa del Señor que cuando nosotros diezmamos, y diezmar, ya sea en la iglesia o personas que tal vez no lo hacen en la iglesia, pero ayudan a la comunidad, ayudan a la gente en necesidad, que ese 10% corresponda íntegro, porque definitivamente cuando nosotros cumplimos con esa ley, que es una ley espiritual, las bendiciones, vean, las bendiciones después no nos alcanzan las manos para contarlas. Es una promesa que el Señor nos da y Él dice, pruébenme en esto y verá cómo abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad? Para que sobreabunde, para que ustedes reciban en abundancia y que después más bien tengamos que estar repartiendo más por todo lo que recibimos. Entonces, esto es algo que yo personalmente los motivo a que mantengan el rubro del 10% de donaciones y el rubro de 10% de inversiones. ¿Por qué el de inversiones el 10%? Porque yo les acabo de decir que las inversiones son ese trampolín que me va a ayudar a mí a lograr mi libertad financiera. Esa es la variable o el frasco, por así decirlo, el frasco en el método que me va a permitir a mí en el momento que yo empiezo a invertir, las inversiones normalmente cuando usted invierte se van multiplicando y van creciendo en el tiempo. Entonces, ese es uno de los rubros más importantes que me van a ayudar a alcanzar esa tan anhelada libertad financiera. Así que yo les motivo para que estos dos porcentajes se respeten en lo máximo. Y vea que en este ejemplo yo lo hice. Entonces, aquí, ¿qué hice? De necesidades básicas decía, bueno, se me va un 70% y son $700. En diversión
Lo que me quedó, vea, entre 70, 80 y 90 es un 10%. Entonces, ¿qué se hace? Se distribuye ese 10% en los otros frascos: diversión, ahorro a largo plazo y educación. Entonces determinamos en diversión un 3%, en ahorro a largo plazo un 3% y en educación un 4%. Pero vea que aquí estoy respetando en el ejemplo las inversiones y las donaciones por la importancia de lo que yo les acabo de decir. Entonces las motivo para que lo puedan intentar de esa forma. Entonces, si aquí contamos con esta distribución que es bastante distinto a estos porcentajes, pero entonces, ¿qué quiere decir? Ah, no, como a mí no me calzan esos porcentajes de que no voy a aplicar el método. No, sí, apliquémoslo porque nos vamos a organizar con este método. Entonces, aquí dijimos 700 más 100 más 100 900 más otros 100, los $1000 de ingreso que tenía está distribuido en diferentes porcentajes en las 6 categorías o en los 6 frascos o 6 subcuentas, como ustedes lo quieran establecer. Pero entonces este es un ejemplo de que aunque yo no pueda cumplir al pie de la letra con los porcentajes que me recomienda el autor del libro, ¿verdad? Sí puedo yo organizarme de una forma en que mi economía se organice distinto y ya yo pueda empezar a ordenarme y a crecer económicamente. Incluso, vean que no les estoy diciendo, tienen que ver qué hacen para tener más dinero. No, es con el dinero que recibimos. Con ese dinero que recibimos nos organizamos así. Y una vez de que usted se logre organizar, usted va a ver cómo usted más bien le va llegando dinero de otras partes. Y usted dice, wow, ¿qué es esto? Como que se me está multiplicando, ¿verdad? Y entonces ya usted empieza, cuando usted se organiza y empieza a estudiar de finanzas y de cómo estar mejor económicamente, se empieza a abrir un entendimiento que antes no teníamos y empezamos a ver oportunidades. Empezamos a ver opciones que se nos presentan en el camino como oportunidades de crecimiento, como oportunidades para poder multiplicar y mejorar nuestra parte económica. Entonces, por eso es importante estar en constante educación y este tema es tan importante. Vean, yo desde que empecé a conocer sobre este tema, yo dije, wow, ¿cómo esto no se lo enseñan a uno cuando uno es un niño, cuando uno está adolescente? Entonces yo trato de estarle inculcando a los chicos míos para que ya se haga un hábito en ellos y ellos puedan, ahorita lo vamos viendo cómo vamos pasando todo eso de generación en generación, todas las cosas buenas, no solo lo malo. Ok, entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos en la utilización de este tipo de método, verdad? En la distribución del método de los frascos. Vamos a tener control y organización. Eso es muy importante, es tener el control de lo que nosotros estamos haciendo. Nos ayuda a mantener el control claro sobre cómo se gasta el dinero. O sea, yo sé de forma intencionada que esos $1000 que yo recibí, ¿dónde los coloqué? Yo sé dónde están, en qué momento los coloqué y a qué hora, porque ya yo tengo un control. Me permite una disciplina financiera porque me va a fomentar hábitos financieros saludables y consistentes, porque eso es de todos los meses. Todos o cada quincena que a mí me pagan, dependiendo, o cada semana, dependiendo cómo yo reciba dinero, así yo me voy disciplinando y me voy fomentando hábitos saludables. Me genera balance y equilibrio, ¿verdad? Me permite disfrutar del presente mientras se planifica el futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo también tengo que establecer porcentajes para poder disfrutar en familia, como les digo yo, aunque sea ir a la sabana y comerse un heladito, o comerse unos sándwiches, un huevo duro, ¿verdad? Los paseos de huevo duro que hablamos. Entonces, esto me permite disfrutar de lo que yo hago ahorita, pero voy planificando el futuro. Entonces, dentro de 20, 30 años, yo tengo una seguridad, una estabilidad financiera que no me lo hubiera imaginado, ¿verdad? Entonces, el crecimiento personal y financiero también, ¿verdad? Con las inversiones en educación y finanzas, promuevo el desarrollo integral. Es que crecemos de forma exponencial en varias áreas de nuestra vida cuando nosotros tenemos crecimiento personal y financiero. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a implementar este método? ¿Cómo lo vamos a implementar?
Los primeros pasos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar, ¿verdad? Ya hemos visto, vamos a hacer un presupuesto, vamos, todo lo que hemos hablado en las clases anteriores, ve que se van amarrando y vamos poniendo todas las piecitas de Lego para formar un gran producto al final. Entonces, vamos a analizar los ingresos y los gastos actuales, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, montando el presupuesto que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a establecer los frascos, ya sea que usted quiera tener sus frasquitos para tener su platita distribuida o que usted quiera tener sus cuentas o subcuentas separadas por categoría en el banco. Muy importante poderlas separar. No decir, bueno, esto es inversiones y ahorro a largo plazo, esto es diversión y educación. No, no las mezclemos porque entonces no sabemos qué corresponde a cada cosa. Tenemos que distribuirlas en cada categoría y respetar esa separación, porque cada una tiene, vamos a establecerle un porcentaje, ¿verdad? Puede ser que podamos cumplir con los que dice el libro o que tengamos nosotros que reorganizarnos y dependiendo de la importancia de cada categoría, así le vamos a establecer el porcentaje que vamos a determinar de acuerdo a nuestra economía actual y ustedes van viendo como dentro de un año, porque es que uno dice, oye, un año, qué montón, no, si vean que esto, yo siento que la Navidad anterior acaba de pasar y ya estamos otra vez en Navidad, el tiempo pasa muy rápido y ustedes van a ver cómo en un año pueden ver un cambio importante. Ok, entonces tenemos el mantenimiento del sistema. Hay que revisar y ajustar regularmente las proporciones según las necesidades. Va a llegar el momento en que nos organicemos de tal forma que los porcentajes que estaban reducidos ya le vamos a poder ir estableciendo el 10% que le corresponde, ¿verdad? O ir reduciendo el porcentaje de los gastos de necesidades básicas. Vamos a ser consistentes y disciplinados en la asignación mensual. Vea, hay que respetar las asignaciones. Las herramientas y recursos, vamos a buscar asesoramiento de gestión financiera para un seguimiento y control adecuado. Esto me va a ayudar a yo mantenerme enfocado en la implementación del método y me va a ayudar a lograr los objetivos de una forma más rápida. Ok. Ay, ¿qué es esto? Ya. Ok. Ya, aquí terminamos con el tema del método de los 6 frascos. Y vamos a iniciar cómo construir un legado para mi familia. Aquí vamos a hablar de varias cosas importantes, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿qué es un legado para mi familia? ¿Qué es un legado, verdad? Entonces vamos a ver primero lo que es la definición de legado. Existe el legado tangible y el legado intangible. El tangible es lo que yo puedo tocar y lo intangible es lo que yo no puedo tocar. Entonces, el legado tangible son los bienes materiales como propiedades, dinero y objetivos valiosos que nosotros podemos transmitir a nuestras próximas generaciones, ¿verdad? Cuando nosotros, bueno, yo voy a heredarle esta propiedad a mis hijos, el carro le va a pertenecer a fulanito y el bote o el yate a no sé quién, ¿verdad? Estamos hablando de cosas así ya, cuando ya nos organizamos económicamente. Ok, y el legado intangible, ¿cuáles son? Esos que no podemos tocar, no podemos ver, pero que quedan impregnados en el corazón, en el alma, en la mente, en los recuerdos de nuestras generaciones. ¿Y qué son? Los valores, las tradiciones, la educación. Vean, la educación que nosotros les demos es primordial y los principios éticos que dejemos a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque así como nosotros podemos heredar propiedades, podemos heredar dinero, y ahí lo vamos pasando de generación en generación, también los valores, las tradiciones, nuestros principios morales, éticos, los vamos a ir traspasando. Ve, a mí me dicen, uy, es que usted, oírle hablar a usted es oír hablar a su mamá. Mi mamá es muy de dichos y yo también cuando hablo digo muchos dichos y yo digo, sí, lo aprendí de mi mamá. Mi mamá me heredó esas cosas. Uy, pero es que usted a veces oírle hablar es oír hablar a su mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me heredó a ella. Hay gente incluso que me dicen que oír hablar a Victoria, mi hija pequeña, es como verme a mí. De ahí, esas, lo que yo le estoy heredando a ella. Entonces, cuidado con lo que nosotros queremos que ellos imiten de nosotros, ¿verdad?
cuidado, que quiero que ellos repliquen de mí las cosas buenas y también van a replicar las cosas malas porque eso es lo que yo le estoy enseñando. Entonces, cuidado con lo que nosotros le estemos heredando de forma intangible, qué legado le estamos dejando de forma intangible a nuestras próximas generaciones. Ok, ahora, los pasos para construir un legado familiar. Aquí vamos a ver la identificación de valores y tradiciones, ¿verdad? Es muy importante reflexionar sobre qué es lo que yo le doy de valores y tradiciones que son importantes para mi familia. Tenemos que mantener y fomentar las prácticas familiares que fortalezcan esos valores, ¿verdad? Todo lo lindo que se puede traspasar, qué sé yo, el hecho de que hacemos tamales juntas, las hermanas con la mamá todas las navidades, y que entonces ya venga la hija y venga la nieta y esa tradición se mantiene. Son cosas muy lindas y que se van a recordar con mucho cariño cuando uno recuerda a sus seres, ¿verdad? Que ya no están con nosotros. Entonces después está la planificación financiera, crear un plan financiero que incluya ahorro, inversión y planificación patrimonial. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo crear esa estrategia, cómo crear un plan financiero, cómo ellos ahorrar, cómo ellos pueden invertir, cómo ellos planifican su patrimonio, porque yo les voy a enseñar eso y ellos se los van a enseñar a sus hijos y así vamos a traspasar de generación en generación y van a ser generaciones transformadas. Van a ser generaciones y ya decimos, no, hasta aquí ya rompemos con esta miseria, con este desorden administrativo que desde el tatarabuelo perdió la casa, el abuelo, el padre, el hijo, y son aquellas maldiciones de generaciones. ¿Por qué? Porque nunca les enseñamos otra cosa. Vamos a establecer fondos para la educación y emergencia, muy importante. Vamos a invertir en propiedades u otros activos que generen valor a largo plazo, ¿verdad? Porque las propiedades son completamente heredables y les vamos a poder generar a ellos activos en el pasar del tiempo, aunque nosotros no estemos. Ok. Educación y formación. Hay que asegurarse de que nuestros hijos y nuestros descendientes, porque yo pienso en muchas generaciones en adelante, reciban una educación sólida financiera. Porque si nosotros traspasamos esto, como les digo, vamos a transformar las próximas generaciones, van a ser personas económicamente estables, económicamente fuertes, poderosos y van a poder más bien ayudar a otras personas. Vamos a inculcar esos hábitos de aprendizaje y esa curiosidad constante, ¿verdad? De qué más podemos hacer, cómo podemos mejorar. Vamos a transmitir las habilidades prácticas y los conocimientos útiles. Lo que ya aprendimos, nosotros se los vamos a replicar a ellos para que eso siga y se siga traspasando en el tiempo. La comunicación y documentación. Vamos, esto es muy importante. Vea, hay gente que no quiere aceptar esto y esto es algo muy, muy importante. A veces uno dice, ay, no, no piensen en eso todavía falta mucho. Es que eso uno tiene que pensarlo desde, desde que está bien para tomar decisiones intencionadas y decisiones sabias. Entonces, aquí es hablar abiertamente sobre los planes y deseos con tu familia. ¿Cuáles son los planes y los deseos que tenemos para nuestro futuro como familia? Es importante. Vamos a documentar claramente, vea esto, aunque a veces la gente dice, ay, no, eso es un materialismo. No, es que cuando usted deja las cosas en regla, se evitan un montón de problemas familiares. Documentar claramente tus intenciones en testamentos y fideicomisos. Y usted dice, bueno, en mi testamento dice que el 50% va para Victoria y el 50% para Juan Camilo. Y cuando yo no esté, no se pueden pelear porque es que va a medias. Entonces, esa fue la voluntad de los papás y nadie puede reclamar nada, lo que haya sucedido, ¿verdad? Dejar cartas o mensajes personales que expresen cuáles son nuestros deseos y consejos. Eso es importante porque cuando nosotros no estamos, nuestros seres queridos también van a querer respetar esas últimas decisiones o esos últimos deseos que nosotros tenemos y no los vamos a dejar así a la libre, a que se imaginen que era lo que yo quería.
y vamos a evitar problemas entre hermanos, entre primos, entre familiares en general, porque todo quedó claramente establecido, como tiene que ser legalmente. Ok, entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos va a permitir construir un legado? La unión familiar. Nos fortalece los lazos familiares a través de tradiciones y los valores que compartimos. Nos da estabilidad financiera porque nos provee una base económica sólida para nuestras futuras generaciones, que eso es lo que queremos, bueno, eso es lo que yo anhelo, darles a ellos una base sólida para que ellos económicamente no tengan ninguna complicación. Continuidad, nos da continuidad, nos asegura que los principios y enseñanzas perduren en el tiempo, cuando lo hablamos, cuando lo enseñamos, cuando transformamos los pensamientos de nuestros hijos. Ellos van a hacer lo mismo con sus hijos, porque es que eso ya nosotros sabemos, son tradiciones que se van traspasando de generación en generación. Entonces, por eso es importante construir ese legado. Ok, bueno, ya por hoy, esta es la información que tenía para compartirles. Ya desarrollamos cuál es el método de manejo de finanzas personales, cómo construir un legado y cuál es esa importancia, ¿verdad? De ese legado. ¿Por qué lo construyo? Porque es importante construir ese legado, ya lo vimos, y es información que es importante que le enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos y todo lo que tengamos de generaciones en adelante. Hay un versículo bíblico muy lindo que en Proverbios 22:6, esta es una traducción distinta a la Reina Valera, y nos dice, inicia al niño en el camino que debe seguir, o sea, orientémoslos y ni siquiera en su vejez se apartará de él. Vea cómo aquí nos confirma la palabra del Señor, como lo que nosotros instruyamos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, ¿verdad? Desde niños, desde jóvenes, ellos llegará a su vejez y ellos se acordarán de esas cosas, de lo que nosotros inculcamos en sus primeros años de vida. Entonces, esto es pura sabiduría. Véjase, como les digo, si ustedes quieren sabiduría, váyanse a la palabra de Dios porque ahí eso es lo que abunda. Y es un mensaje que realmente, así es. Instruyámoslos desde pequeños y veremos cómo ni en su vejez se apartarán de eso que yo les estoy instruyendo. Por eso es importante la construcción de ese legado, ¿verdad? De traspasar esta información a nuestras generaciones. Ok, por mi parte, esta es la información que tenía para el día de hoy para ustedes. Con muchísimo cariño he preparado todas estas charlas para darles la información que puedan ser de utilidad para ustedes. Cuéntenme qué quieren que conversamos, qué quieren que les aclare. Alguna pregunta que ustedes tengan, con muchísimo gusto lo podemos conversar. Pueden activar sus Ah, micrófonos con libertad. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo quisiera de verdad volver a repasar todos estos conceptos tan importantes, Claro que porque sí. uno escucha una clase y hay tantas interrupciones. Entonces, ver cómo podemos obtenerlas. Las grabaciones. Sí, Claro que sí, doña Selmi. En eso estamos trabajando. Estábamos esperando terminar ya las 3 sesiones para ya generar un archivito y poderles compartir para que ustedes excelente. puedan repasar y tomar sus apuntes y aprovechar toda la información que de verdad yo esperaría que pudieran, que si no lo han puesto en práctica, que lo pongan en práctica y que me cuenten con el pasar de los meses Mira, cómo y les has está hecho todo yendo este esfuerzo, mira, gratuitamente. sí, O sea, con mucho cariño para ustedes, ¿cómo para va a el ser? Es que crecimiento de ustedes. qué cosa más bella. Muchísimas gracias. Eso no sucede todos los días. Con mucho gusto, doña Que Selmi, Dios con te mucho gusto. bendiga, de verdad. Muy Sí, importante, estas ¿verdad? Son asesorías son, cosas que nadie le enseña a uno, nadie.
¿verdad? Ujú, Uno es profesional, yo estudié farmacia, estudié lo otro, y lo más importante que es el manejo de las finanzas, ¿verdad? ujú. Este, Porque si no nos organizamos con las finanzas, puedo ganar 10 millones de colones que sí, si yo no me organizo, voy a tener problemas financieros. Entonces, definitivamente. no está en cuánto yo gane, porque puedo ganar $1,000 y tener una organización financiera extraordinaria y poder ahorrar y poder invertir y poder Sí, hacer mil cosas. Pero si sí, yo no me organizo, si yo no sé cómo organizarme financieramente, no importa el monto que yo reciba, nunca va a ser suficiente. pues yo quiero estudiar y estudiar todos estos conocimientos que nos estás dando para instruir a mis hijos y a mi nieta también. Y es Exactamente, que muy porque concentrado, está muy, ¿verdad? Muy, muy lindo, muy bien preparado porque y no hay que leerse un libro, no hay que, sino que es como lo básico, lo fundamental. sí, Yo te yo extraje lo felicito, importante de todo el conocimiento que yo he adquirido por muchos años, ya son más de 3 años, qué como belleza. como enfocarlos, como aterrizarlos en todo lo que yo he estado estudiando sobre esos temas y de la importancia de lo que ya yo he ejecutado y que realmente ha funcionado. Que Dios te bendiga de verdad. Con mucho gusto, doña Selmi, un placer. Bueno, También agradecerles a ustedes por acompañarme y que no se hayan perdido la información. Yo les voy a hacer llegar apenas ya mi equipo de producción me ay, genere. Dios mío, eso suena muy lindo. Sí, yo tengo una gente trabajando conmigo que me están ayudando en toda la parte de producción y la idea es que ya una vez de que tengamos toda esta información ya procesada y ya podamos compartirla con ustedes Muchísimas para gracias, que qué puedan bendición. repasarlo las veces que necesiten. Mil gracias, un gran abrazo y bendiciones a todas Con y mucho todos. gusto, doña Selmi. Bueno, Buenas buenas noches. noches. Gracias, chicas.